Bien, ¿no? Vale, ya vamos, ¿eh? Vale. Buenos días, Rafa Rius. Buenos días, Manolo y nuestros oyentes. Pues vamos a darle marcha a este chisme y contarle cosas a la gente. A ver qué es lo que hay. A ver qué hay, sí. Un año de la defenestración de Casado y con Feijóo, dices. Sí, bueno, una cosa no va con la otra, vamos, no Sí. hay. Bien, no, sobre todo era para ver, en primer lugar, si había habido diferencias entre uno y el otro. Y desde mi punto de vista, muy pocas. Porque ese mítico territorio del centro político en el que sitúan a Feijóo, vamos, no se ha visto por ninguna parte. Yo no sé si tú lo habrás visto, pero yo de ese centro político, que tampoco es que sepa muy bien lo que es, no lo he visto por ningún lado, porque Eso te iba a decir, Rafa, que yo no sé lo que es el centro político y si eso existe de verdad, pero yo creo que nada, que no hay centro. O si es una cosa, o si es la otra. exactamente, o sea, aquí de medias cintas no hay nada. Vale. Y si no, observemos lo que le ha pasado a los compañeros de Ciudadanos que están en trance de pasar la mejor vida. Mm. Bueno, Bueno, pues si te parece, recordamos brevemente y así hacemos un poco de historia que siempre viene bien. Pues eso, hace ahora un año, día arriba, día abajo, en finales de febrero, se produjeron unos acontecimientos que yo creo que deberían de figurar en los textos de ciencias políticas como ejemplo del funcionamiento interno de los partidos en lo tocante a la defensa de sus intereses particulares, ¿no? Y con los medios a través de la traición más descarada y con una defenestración de su líder que lo más curioso es que fue insólitamente rápida. En menos de 48 horas, en un fin de semana, arreglaron la cuestión. Los jefes autonómicos del partido lo sentenciaron al señor Casado, según parece, en la madrugada del 23 al 24 de febrero del 2022, del año pasado, después de que estallara la guerra definitiva con Ayuso. Y ahora, pues un año después, Casado está totalmente desaparecido del mapa político y parece ser que está rehaciendo su vida como intermediario de compraventa de armamento en la empresa privada, que ya ves tú el trabajito que ha elegido, hacer de intermediario la venta de armas. Bueno, él sabrá. Por recordar un poco la historia reciente, pues algunos de los nombres propios que terminaron con la defenestración de Casado, poco antes, o muy poco antes, habían estado bailando en el agua y cantando sus virtudes. Pero cuando vieron la tormenta, se apresuraron a cambiar de bando, es decir, al bando del sol que más calentaba en aquel momento. Así que la victoria interna de la presidenta madrileña pues, fue total. Porque claro, que su hermano amparado en ella hubiera comprado a los chinos en lo más crudo de la pandemia, cuando más muertes había, mascarillas de mala calidad por importe de $500.000 y las hubiera revendido rápidamente a la comunidad de su hermanísima por $1,500,000, es decir, triplicando su valor y quedándose con $1,000,000 limpio. Bueno, lo de limpio es un decir, claro, de dinero evidentemente público. Bueno, pero eso parece ser que en aquel momento carecía de importancia, pelillos en la mar. Lo grave no era que eso se hubiera producido, lo grave era que Casado se había atrevido a denunciarlo públicamente, porque ya sabemos que ahí la palabra autocrítica en los partidos está terminantemente prohibida. Así que bueno, se atrevió en la cadena de los obispos, en la COPE, a decir eso de que cómo era posible que su hermano hubiese hecho ese trapicheo y pues un año después no queda ni rastro de Casado en el partido que, si recordamos, después de Rajoy, pues lo aclamó como quien recibe al Mesías, ¿no?
pero como vimos rápidamente, un año después se deshicieron de él sin mayores problemas. En el PP actual no queda prácticamente nadie de la gente de Casado, ¿no? Actualmente solo mantienen algo el foco aquellos dirigentes que en el último momento se la vieron venir y saltaron del carro de Casado para subirse a otro, ¿no? Al de Ayuso o lo que es lo mismo, al de Feijóo. Hay que recordar que ese mismo fin de semana, después de que se produjeran las famosas declaraciones en la COPE, se produjo una manifestación inédita de militantes del PP en su propia sede, que rodearon la sede en la madrileña calle de Génova pidiendo la dimisión de Casado, que eso también es algo absolutamente insólito, y gritaban aquello de Casado, traidor, Ayuso es la mejor. Sí, sí. En fin, yo creo que la cosa estaba bastante clara. Espontánea la manifestación, ¿no, Rafa? Espontánea ¿Cómo? del todo. Sí, Que espontánea, claro. Ahí, evidentemente, los dirigentes autonómicos y Ayuso entre ellos no tenían nada que ver. Eso fue pues que la gente lo sentía así y se tiró a la calle. En fin. Eso es, eso es. El caso es que, como digo, todo había partido de unas declaraciones en la COPE, bueno, en un momento en que la guerra entre Casado y Ayuso estaba totalmente abierta. Es decir, Ayuso ya sabemos y, perdón, el cogote de Feijóo lo estará notando ya el aliento de Isabel Díaz Ayuso, porque ella pues aspira a más grandes objetivos, ¿no? Entre otros, por supuesto, la presidencia del gobierno, vamos. Entonces, pues esa denuncia que había hecho Casado en la COPE, pues no sentó ni medio bien en el entorno de Ayuso. Y como digo, no porque fuera mentira, ¿no? Porque efectivamente el hermano de Ayuso cobró de la empresa contratada por el gobierno autonómico de su hermana, incluso dos consejeros de la propia presidenta lo reconocieron, vamos, no es que lo reconocieran, es que había existido ese contrato y esos dos consejeros que había enviado ella a defender su reputación, pues no tuvieron más remedio que decir que efectivamente le habían comprado las mascarillas y que en pocos días se habían revalorizado 3 veces, ¿no? De 500.000 a 1,5 millones. Eso era algo que, más allá de que lo denunciara Casado, era una verdad absolutamente demostrable, vamos, con papeles, se había producido el contrato. Entonces, bueno, pues se produjo esa exigencia de que se fuera. De hecho, había una serie de dirigentes que lo chantajearon, amenazaron con que si no se iba él, se irían ellos. Gente que había estado con él hasta muy poco antes, gente como Cuca Gamarra, Ana Pastor, Andrea Levy, Javier Maroto, etc., ¿no? Había ahí todo un florilegio de dirigentes del Partido Popular que se habían cambiado de bando y de chaqueta a toda velocidad. Por entonces ya se había olvidado la posible veracidad de la maniobra de la que acusaban a Casado como excusa para tirarlo, ¿no? Y es que alguien había intentado contratar a un detective privado para seguir el rastro de Ayuso. Nunca apareció ninguna prueba, pero bueno, la sospecha contra Casado ya circulaba y con la sospecha fue suficiente como para deshacerse de él, ¿no? En el fondo, más allá de que fuera verdad o no el espionaje, lo que estaba claro es que era una lucha de poder y esa lucha de poder tuvo una vencedora clara que no es otra que Isabel Díaz Ayuso. En fin, del supuesto uso de personal, oficinas, incluso dinero público para sus trapicheos, los trapicheos del hermano, de eso nadie se acuerda. Ya sabemos que la política en ese sentido tiene una memoria muy corta, entre otras cosas porque nada se ha investigado, y esa investigación, ese caso se desvaneció en cuanto Casado salió de la sede de la calle Génova para no volver. La investigación que sí que sigue abierta es la de las comisiones del hermano
de Ayuso, pero en Europa, en la Fiscalía Europea, donde parece ser que ha llegado hasta allí y están investigándola. La última noticia es que parece ser que últimamente, o por lo menos hay fotos y constancia de ello, se reunieron en una comida el señor Feijóo y el señor Casado cuando se cumplía un año del cambio de líder, ¿no? Pero bueno, eso ya son cotilleos que ni nos van ni nos vienen. El caso es que, sí, dime. En esa comida parece ser que le han dicho a Casado que aún no está para rehabilitar dentro del partido, porque dicen también que el propio Casado quiere volver a la primera línea de la política. Es decir, que no... Sí, por encima del cadáver de Ayuso será, porque bueno, el cadáver político al menos. Por lo menos en algunos medios yo he podido oír, que Casado no renuncia a volver a la política y que desde el partido se le quiere rehabilitar, pero parece ser que no es el momento y que él mismo asume que no quiere enredar, que no quiere fastidiar ahora y que se esperará. Sí, Pero, no, ha mantenido un silencio prudente, eso es cierto. sí. Porque claro, él en aquel momento, hace un año decía, según palabras de algunos de sus afines, decía, no sé por qué me tengo que ir si yo no he hecho nada. Pues hombre, sí que habías osado mancillar el honor y meterte con la familia. Y recordemos que yo en este caso utilizo la familia como se utiliza en El Padrino, es decir, en términos mafiosos. Familia. La familia. La familia, exactamente, en italiano, de la señora, de la próxima presidenta del gobierno español. O eso al menos quieren hacerlos creer. No creo. Bueno, si no la próxima, la siguiente, pero vamos, ella está claro que tiene puestas sus miras ahí y que en estos momentos pesa mucho el partido, ¿no? De hecho, Casado en este año, ya digo, de manera discreta, pero he intentado alguna aproximación y algún acercamiento de nuevo al partido y según se rumorea, ha sido la propia Ayuso la que se ha negado a permitirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues como de todas formas, como digo, hay una memoria muy corta. Esto no creo que pese excesivamente en este año electoral. En fin, en cualquier cosa, dentro de poco lo podremos observar. De todas maneras, la gente que vota PP le pones una escoba con las siglas PP y votan a la escoba. Es decir, que Sí, no no, eso lo tienen claro. necesitan muchos matices ideológicos, ni cuestiones de esas, ni seguridad en que son limpios de polvo y paja en temas de corrupción, ni mucho menos. No, sí, de hecho, recuerdo algunas entrevistas que hacen por la calle a la gente y usted vota al PP. Sí, sí, yo voto al PP. ¿Y qué le parece esto de la corrupción y tal? Desde el caso Gürtel hasta esto último y tal. O sea, mire, a mí me da igual que haga lo que quiera. Usted dígame lo que quiera que yo voy a votar al PP. Pues claro, ahí frente a eso, perdón, frente a eso no hay nada que hacer. Es decir, lo tienen claro, que hagan lo que hagan, digan lo que digan y corrompan lo que corrompan, ellos van a votar al PP. Pues bueno, en el PSOE pasa igual. Yo he conocido gente que van con el PSOE a muerte, sobre todo gente mayor, y ya pueden haber eres en Andalucía o todas las gaitas que quieran, que ellos son inasequibles al desaliento, que se dice. Es decir, y en el PP pasa igual. De hecho, el bipartidismo ha aguantado en eso muchos años y según auguran algunos, la tendencia es que se vuelva ahí. Es decir, bueno, que yo no soy el más indicado para explicar cuestiones electorales porque es conocida mi poca afición a las urnas, pero vamos, hay gente que no vota por cuestiones ni del momento, ni siquiera ideológicas, es decir, vota pues como quien es del Madrid o quien es del Barça, es decir, ese es mi equipo, el PP o el PSOE, y voy con él a muerte, haga lo que haga y diga lo que diga. Entonces, frente a ese irracionalismo hay poco que hacer. Muy bien, lo dejamos aquí, ya lo de Sí. Casado.
Sí, simplemente era porque como ahora se cumple el primer aniversario y parece que ha habido un poco de revuelo, pues lo comentamos. Muy bien, vamos con lo siguiente. ENCE y las sentencias incomprensibles. Los lobbies no son una abstracción. A ver, ENCE, Claro, porque es que cuéntanos primero ENCE, ¿qué es ENCE? ¿A qué te refieres? ENCE es la empresa nacional de celulosa. Lo de nacional no sé por qué se lo han conservado, porque desde el 2001 creo que fue, eh, ya no es una empresa pública. Es decir, durante el gobierno de Aznar se acabó de privatizar, vendió la mayoría, es decir, el 51%, y desde ese momento lo de nacional, como no se refiere a la que están con Franco, que sí que por ahí puede ir la cosa con los nacionales, pero de hecho de pública no tiene ya nada. ¿eh? De todas maneras, Entonces, ellos en su página web han transformado el acrónimo de empresa nacional y ahora le llaman energía y celulosa. Es decir, lo de en lo han sí, cambiado. pero los acrónimos es lo que tiene, que se pueden transformar fácilmente. Bueno, Bueno, energía y eh, el caso es que la noticia es que el Tribunal Supremo decidió el pasado 7 de febrero admitir los recursos presentados por Energía y Celulosa y otras entidades contra la sentencia que emitió en 2021 la Audiencia Nacional, anulando la prórroga de 60 años que había autorizado el gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Se trataba de un periodo que ampliaba la concesión que se había emitido en 1958, en lo más duro del franquismo, a la que entonces, pues sí, entonces era pública, la empresa nacional de celulosas de España de la época. Y era, bueno, aquí hay dos cuestiones que hay que resaltar por si alguno de nuestros oyentes no se ha enterado. En primer lugar, estamos hablando de una fábrica de pasta de celulosa de eucalipto. Y yo creo que siempre que hay incendios en Galicia, y lamentablemente los hay con demasiada frecuencia, siempre salen a relucir los eucaliptos. Es decir, eh, son, como sabemos, árboles de rápido crecimiento y totalmente ajenos a la vegetación gallega. Entonces, bueno, lo Sí, que sí que son... Sí, sí, dime. está considerada una especie invasora, es una especie maldita para muchos gallegos y gallegas, quizás no para los dueños de las parcelas y quien han utilizado incluso el espacio público, es decir, el monte público para sembrarlo de eucaliptus. Y después, bueno, es fundamental situar dónde está ENCE en Galicia, es decir, que no está en cualquier sitio, apartado allí en una esquinita, sino la oposición que A la tiene, orillita, claro, claro, para que se vaya más lejos. Recordemos que el altísimo poder contaminante de las fábricas de papel, ¿no? sí. De celulosa, es decir, y la cantidad enorme de agua que necesitan para su proceso de lavado bueno, su proceso industrial de obtención de papel. Está Entonces, bueno, en pues plena ría de Pontevedra, en el sí, cogollito sí, de sí. la ciudad y odiada por la mayoría de la población, incluso los votantes del partido del señor Rajoy en aquellos momentos y del PP en Pontevedra. Es un auténtico basurero y está allí jodiéndoles la ría, es decir, en Pontevedra, en plena ría de Pontevedra. Bueno, Sí, bueno, según he leído, está a escasos 3 kilómetros del centro de Pontevedra, ¿no? por 3 kilómetros en línea recta, pues, si vas allí a Pontevedra, te pones enfrente del cogollo de la ciudad, lo ves a tu derecha mirando hacia Pontevedra y allí echando humo como 3 kilómetros no son nada, ¿no? Bueno, pues desde ese momento, o sea, bueno, porque nos hagamos una idea de quién está por ahí, el 25% del accionariado pertenece a una cosa que se llama Corporación Financiera de Galicia, que es un consorcio que pertenece, entre otros, pues, a Caixa Galicia, al Banco Zaragozano, donde están los famosos Albertos, Mm. Hispamarket, que es una sociedad de Bankinter, en fin. En aquel momento en el momento de la privatización fueron los que le hicieron cargo del 25%.
y el 26% se hizo mediante una OPA. Y hay un dato curioso, y es que, como solía suceder en otros casos de privatizaciones, en los años precedentes a su privatización, ENCE realizó inversiones millonarias que allanaron el camino a los beneficios, que en cuanto se privatizó rozaron los 300 millones de euros en los años siguientes al 2001, ¿no? Es decir, que lógicamente, y eso lo hemos visto bastantes veces en todas las privatizaciones que han habido, para que haya postores que quieran comprar, tienen que tener unas condiciones óptimas para que resulte beneficiosa, ¿no? Entonces la arreglaron, la dejaron toda preparada, con inversiones millonarias para modernizar todo el sistema de producción de celulosa, y cuando ya la tenían perfecta y arregladita, entonces la vendieron. Eso fue, repito, en el 2001 en la época de Aznar. El año siguiente ya fue denunciada por delito ecológico, es decir, en el 2002 incluso hubo presidentes de la compañía y directivos que fueron procesados, incluso con penas de arresto y multas de 30.000 euros, además de sanciones a la propia compañía, ¿no? Por otra parte, el Consejo de Administración estaba históricamente, desde siempre, copado por miembros del Partido Popular. Y bueno, poco a poco se fueron calmando los ánimos hasta que en 2018 se acababa la concesión. Bueno, pues 2 años antes, el gobierno de Mariano Rajoy, en funciones, es decir, era en periodo electoral y por lo tanto estaba en funciones, modificó la ley de costas y lo reforzó con un informe medioambiental favorable de la Junta en aquel momento. Recordemos que estaba Feijóo, nuestro buen amigo Feijóo, y con ese informe medioambiental favorable de la Junta, prorrogó la concesión durante otros 60 años. Curiosamente, como tú decías, allí la gente lo tenía claro, incluso el ayuntamiento, Sí. porque 3 años después Rajoy era declarado persona non grata en su ciudad. De hecho, incluso una vez que se le ocurrió aparecer por allí, se llevó una hostia, si lo recordamos. Y que lo recordamos. Entonces, bueno, pues toda la sociedad pontevedresa, a través de la corporación municipal y, por supuesto, ONGs, ¿no? Greenpeace, hay una asociación para la defensa da Ría de Pontevedra, en fin, recurrieron a la decisión y 5 años después la Audiencia Nacional les dio la razón. Es curioso que fuera la Audiencia Nacional, pero es que la cosa era tan evidente, es que parece ser que yo no lo recuerdo ahora cuando estaba en Pontevedra, pero es que parece que está en la orilla, vamos, en la misma ría. Que sí, que está pegada, que yo no sé cuántos metros, pero puede estar como tú has dicho, a 3 kilómetros del centro de la ciudad, pero del centro, no del límite de la ciudad. No, pero de la ciudad sí, pero de la ría parece que está en la orilla. Está pegado, está pegada. Habrá una carretera y un estrecho margen de bosque por el medio y está la ría allí, en plena ría. Es una pena ver aquello, pero en fin. Bueno, pues parece ser que la Audiencia Nacional les dio la razón porque dijo que además es que no habían podido aportar documentación que acreditara su ubicación sobre el dominio costero. Es decir, recordemos que en toda España hay un dominio del Estado marítimo terrestre sobre todas las costas, ¿no? Es decir, de hecho aquí no pueden haber playas privadas. Bueno, no puede haber. De hecho, haberlas haylas, pero totalmente fuera de la ley. Pero en fin, en este caso estaba claro y la Audiencia Nacional parece ser que no veía claro que estuviera en el dominio marítimo terrestre, ¿no? Entonces la sentencia emplazaba a la empresa a buscar otra localización que estuviera fuera de ese dominio marítimo, que no vulnerase la ley de costas,
y incluso llegaba a decir que, según la ley de costas, se debía de justificar que las instalaciones no podían tener otra ubicación. Efectivamente, es muy difícil que se encuentre una ubicación adecuada porque, como digo, son muy contaminantes y nadie las quiere tener cerca. Pero bueno, el caso es que 2 años después, es decir, ahora el Tribunal Supremo ha invalidado el fallo de la Audiencia Nacional con el argumento de que la empresa dispone de informes medioambientales favorables. Que, cosa curiosa, eran unos documentos que ya existían cuando la Audiencia Nacional se había fallado en contra de la prórroga, diciendo que esos informes medioambientales no demostraban que no se pudiera trasladar, vamos. Entonces, esa documentación a la que alude el Tribunal Supremo había salido de la Consellería de Medio Ambiente del gobierno de Feijóo en 2015. O sea que habían tenido tiempo. En fin, es una auténtica vergüenza. Yo no sé si tú tendrás más información, pero yo, por la información que tengo, va a ser muy difícil. Me imagino que la llevarán a Europa o no sé lo que harán, pero mucho me temo que los pontevedreses van a tener celulosa y ría contaminada para rato. Me temo que sí, porque como hemos visto, los poderes económicos, políticos y también judiciales están por la labor y les importa un bledo la ciudad de Pontevedra, la ciudadanía, las decisiones incluso del ayuntamiento, del alcalde y todos ellos que se opusieron, que son los que tendrían que dar su autorización y no la dieron, pero que le quiten lo bailado. Ahí están echando porquería y echando humos y echando de todo a la misma ría de Pontevedra. Pero en fin. Bueno, pues esperemos equivocarnos y que haya alguna forma de meterle en mano, porque, como tú dices, el problema es que está ahí metido el PP en pleno, que todos sabemos el concepto caciquil que tiene de la política en Galicia, y buena parte de los principales bancos y gobiernos y grupos financieros españoles, y por lo tanto hay mucho interés detrás y va a ser complicado, pero en fin, no perdamos del todo el optimismo. Bien, vamos con otras noticias en eso que llamas miscelánea. Apátridas, la nueva forma de Ortega de deshacerse de los opositores. Háblanos de qué Ortega te refieres, porque no es Ortega y Gasset, ¿no? No, no. Vamos, Es Ortega el ex-sandinista. madre mía, cómo ha derivado ese señor, ¿no? Pero en fin. Si Sandino levantara la cabeza, La de hostias que se iba a llevar Ortega, sí. el mítico líder guerrillero nicaragüense, creo que se volvería a meter en la tumba otra vez por no verlo. En fin. Bueno, pues la noticia era esa, que ha encontrado una forma de acabar con la oposición. Es decir, 222 presos políticos, repito, presos políticos, que no habían hecho otra cosa que otro delito que oponerse a Ortega. Pues bueno, han sido expatriados a Estados Unidos con la connivencia, evidentemente, del gobierno de Biden y de sus distintas oficinas de la CIA y compañía, y han sido declarados apátridas, es decir, no solamente los han trasladado por la cara a Estados Unidos, sino que les han quitado, sin más, la nacionalidad nicaragüense. Digo, oiga, que yo he nacido aquí en Managua, a mí no me vengas con cuentos, tú ya no eres nicaragüense. Pues como digo yo, que soy el rey del mambo, es decir, es auténtica de dictador, ¿no? Si yo nací aquí en Nicaragua, pero no eres nicaragüense, que lo digo yo, que soy el que manda, y ya está. Exactamente. Bueno, y ni que decir tiene que no lo ha hecho el propio Ortega, porque se cuida de guardar las formas. Es decir, ellos, su parlamento, que se llama la Asamblea Nacional, está totalmente controlado por Ortega, y aprobó la reforma esta para despojarlos de su nacionalidad, pues no sé si por cerca de un 90% de diputados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues mientras los opositores viajaban a Washington, ahí aprobaban eso, que quedaban inhabilitados de forma perpetua para considerarse nicaragüenses, eran
eran declarados traidores a la patria porque se habían opuesto a Ortega y pues eso, los despojaron de su nacionalidad. Bueno, a España, bueno, nuestro inefable ministro de Relaciones Exteriores, el señor Álvarez, se ofreció, bueno, o dijo claramente que el gobierno ofrecía la nacionalidad española a estos 200 presos liberados, ¿no? Es decir, para que no fueran apátridas. El tema de los apátridas, que el que quiera enterarse, es un tema muy curioso. Yo he conocido algunos, en concreto procedentes de Irak y de algunos lugares, y no es una situación nada agradable ni fácil de vivir, ¿no? Eso de no tener ningún tipo de documento, claro, porque si tú eres apátrida no tienes pasaporte de ninguna clase y por lo tanto no puedes viajar a ningún sitio. Esa es una especie de limbo legal y es un castigo bastante duro para un delito como simplemente estar en contra de un gobierno, ¿no? Ortega dijo que, bueno, que claro que iba a decir que no habían negociado con Estados Unidos y que no le ofrecieron nada a cambio de que lo recibiera, pero bueno, el caso es que así está la cosa. Hay que recordar que todo esto se produce en el contexto de una profunda crisis política desde 2018, que fue cuando empezó una gran ola de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, duramente reprimida por las autoridades. Se produjeron bastantes muertos y la situación, pero incluso a finales de 2021, hace un par de años, cuando Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones consideradas fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional, ¿no? Es decir, resultaron muy sospechosas y porque, entre otras cosas, habían estado precedidas por la detención de decenas de líderes opositores, incluidos estos famosos 222, que el número por lo menos hará que lo recordemos. Por supuesto, la excusa era la de siempre. Fueron acusados por Ortega de intentar organizar un golpe de Estado en su contra. Bueno, la Asamblea Nacional, para que la cosa quedara clara y legal, inició un proceso para reformar la Constitución y legalizar así el despojo de la nacionalidad de estas 222 personas, ¿no? Hablan de que van a reformar la Constitución para decir que han violado la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia. Bueno, eso ya son cuestiones absolutamente manipuladas, evidentemente, porque huele a chamusquina. Y esa reforma constitucional fue aprobada en una sesión especial de emergencia con, alucinemos, 89 votos a favor de un total de 91. Modificar la Constitución y aquí no ha pasado nada. Es decir, que Ortega mantiene el paripé de parlamentario, para que no se diga, pero claro, cuando aprueban una modificación de la Constitución tan absolutamente arbitraria como la posibilidad de privar de la nacionalidad a 222 personas de momento, y a todos los que se le ocurra a partir de ahora, claro, y que lo hagan con 89 parlamentarios de un total de 91, pues la verdad es que huele bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, la cosa ya está legalmente establecida y lo único que se me ocurre comentar es lo que comentaba al principio. Pobre Sandino, si levantara la cabeza, donde ha acabado un movimiento guerrillero que fue uno de los primeros y uno de los primeros que consiguió el poder y mira cómo ha acabado. En fin, lamentable. Vamos con otro señor que está siendo famoso últimamente. Tamames, o cómo hacer el payaso a la vejez. Sí, bueno, la noticia la conocemos de sobra porque nos están dando por todos los lados, que es lo que por otra parte pretendía Vox. La noticia la conocemos de sobra. Vox
va a presentar una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez y tendrá a Ramón Tamames, recordemos, economista y exdirigente del PCE, es decir, llegó a ser el segundo de a bordo en tiempos de Carrillo, y va a presentarlo como candidato. Se votará, parece ser, a partir del 13 de marzo, si se siguen todos los trámites reglamentarios. Y bueno, parece ser que el próximo lunes Vox presentará al Congreso el registro de la moción de censura. Hay una cosa curiosa y es que reglamentariamente el candidato no tiene por qué ser diputado. De hecho, Tamames hace ya muchos años que no lo es. Eso ya ocurrió hace muchos años con un líder que también ha desaparecido por completo casi de la memoria, que era Antonio Hernández Mancha. Sí. No sé si lo recordamos, un señor así pequeñito, con gafas, Sí, que había sucedido a Fraga. Sí, lo recordamos. Bueno, pues no tenía candidato en el Congreso, pero bueno, se presentó y volvió a pasar la última, que es así que se ganó, que fue cuando Pedro Sánchez en 2018 llegó a la Moncloa por una moción de censura sin ser diputado. Sí que pudo participar y subir al estrado del Congreso para explicar su propuesta, pero en principio no era diputado porque había abandonado 2 años antes si recordamos, tras haber sido apartado de la Secretaría General del Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, el actual es poco menos que un chiste malo, porque para que una moción de censura salga adelante debe alcanzar el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, que, si recordamos, está fijada en el español en 176 escaños. Y esa decisión, esa cifra parece absolutamente imposible de alcanzar por parte de Tamames, vamos. Únicamente tiene asegurados los votos de los 52 diputados de Vox y el PP, que podría ser su otro apoyo, que tampoco sería suficiente, ya ha transmitido que no se opondrá a la moción, pero que tampoco la apoyará. Con lo cual, parece ser que se abstendrá, claro. La anterior moción de censura presentada por Vox, que esta ya no es la primera, esta ya es la segunda, que fue en el 2020, se presentaba a Abascal como candidato y bueno, fue ya el primer gran ridículo porque parece que fue el mayor rechazo desde el año 78, ¿no? Salió derrotada con sus 52 votos a favor y 298 en contra. Es decir, ahora pues lo mismo, ¿no? Porque entonces, claro, dice, bueno, ¿y para qué sirve esta payasada además de hacer perder tiempo y dinero? Pues bueno, desde mi punto de vista es evidente que, por un lado, para situar a Vox en el foco, en un primer plano, que previsiblemente y según las encuestas ya nunca volverá a tener, y ponerlo en un año tan cargado de elecciones por aquello de que hablen de mí, aunque sea para nada, ¿no? O para hacer el ridículo. Y por otro lado, para demostrar la consistencia ideológica personal de un comunista, un comunista en sus tiempos, hace ya tiempo que había sido conquistado por el embrujo del capitalismo, ¿no? Y recordemos que es economista y que por lo tanto la cuestión de la dicotomía entre lo que es el comunismo, los planes quinquenales, la producción controlada, etcétera, y por otro lado el dejar pasar del capitalismo más salvaje, pues bueno, yo creo que desde un punto de vista económico hay unas notables diferencias. Bueno, pues ahora se ha cambiado de acera sin mayores problemas y se ha descubierto como fans de la ultraderecha. En fin, Partido Comunista de España, ¿quién te ha visto y quién te ve? Pero en fin, yo no sé cómo lo verás tú, pero para mí no es más que, pues eso, un intento de Vox de utilizar el Parlamento para hacerse propaganda
y utilizar a una persona ya muy mayor, recordemos que está ya cerca de los 90 años. 89 tiene, 89. Sí, y que por lo tanto, pues parece que está bastante lúcido Sí, todavía, sí, sí, se lo oí hablar y no... pero Sea, vamos, sea. yo, y bueno, yo y muchas otras personas, lo de Vox se puede entender por aquello de utilizar el Parlamento para hacerse propaganda, pero lo de Tamames no se entiende por ningún lado. Por mucho que haya abandonado las ideas comunistas y haya visto la luz, pues yo personalmente no lo entiendo, pero bueno, él sabrá. Es una manera de retirarse que le va a dejar muy mal, ¿no? Se va a recordar siempre lo último que se hace, ¿no? Y lo último que va a hacer es muy fuerte. Retirarse con una payasada yo creo que no es la mejor forma de retirarse, pero bueno, él sabrá lo que hace. Muy bien. Pues vamos con la frase del día, esa frase que tienes tú reservada para cerrar y las reflexiones que te sugiere No, bueno, hoy más que la frase del día es la frase de la semana, de la porque, semana. porque desde el miércoles que nos están dando la paliza con ella y es la famosa frase de deje ya de molestar a la gente de bien Ah, sí. que le lanzaba Feijóo a Sánchez en el Senado, ¿no? Mm, Bueno, pues desde el miércoles todos hablando de... Y por supuesto, bueno, todos los medios llevan dando la tabarra con la dichosa frase desde el miércoles de autos, ¿no? Porque claro, evidentemente es muy aprovechable, porque el término gente de bien es una expresión con aroma a naftalina y cuyo uso nos remite en todo caso a los tiempos gloriosos del nacionalcatolicismo. No sé, los más viejos del lugar recuerdan que durante el franquismo había una asignatura evaluable que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. mm. ¿Eh? Yo lo recuerdo, que Sí, bueno, le llamábamos para abreviar política. exactamente, política. Bueno, pues eso era para convertirlos a todos los enanitos de entonces, los estudiantes, pues en unas personas de bien. Mm, Que claro, el problema viene cuando explicas a qué te refieres con aquellos personas de bien, porque eso es lo que los psicólogos suelen llamar un lapsus. Es decir, una forma de expresarse que procede directamente del inconsciente y que por descuido pues ha traspasado las barreras de lo políticamente correcto y se ha colado en sus palabras, ¿no? Y su interés radica en que para mí no es nada casual, bueno, para mí y para mucha gente, no es nada casual ni inocente y sirve también para indicarnos cuáles son los auténticos sentimientos y los auténticos pensamientos de quien la utiliza, porque evidentemente deja claro que cuando habla de gente de bien se refiere a los que están con ellos, ¿no? mm. Luego ya, bueno, ya viene el aprovechamiento cansino que los miembros del gobierno hacen del lapsus, pero bueno, eso ya es otra cuestión que a mí ya no me interesa tanto, ¿no? Pero en fin, ha sido la frase de la semana, sin ninguna duda. Si se hicieran votaciones para elegir la frase de la semana, yo creo que sin duda alguna habría sido aquello de deje ya de molestar a la gente de bien, es decir, deje ya de molestar a los míos. Pero claro, eso hubiera quedado ya muy descarado, no sé cómo lo ves, pero hubiera quedado demasiado descarado. Pienso lo mismo. Lo que pasa es que a mí me pareció muy exagerada también el que hubiera medios de comunicación y telediarios que habrían con eso. O si no habrían, pues que el chascarrillo pasara a ser un tema de información de carácter nacional al que se dedicaran minutos en lo que se considera de una emisora de radio, de televisión o de un periódico, pues lo fundamental, ¿no? El noticiario, la información, el editorial. Bien, estamos en el país con una política que tiene esas cosas. Pues se han quedado con la frase que es para comentarla, por eso del lapsus y en lo que están pensando, pero de ahí a hacer casi la editorial con ella no es un poco exagerado, ¿no? Sí, pero bueno, tú sabes, Manolo, que los medios lo que quieren es carnaza. Mm, Es decir, y en cuanto hay el más mínimo motivo, les sirven para rellenar páginas o minutos de programación
incluso en prime time, es decir, dándole una relevancia que yo estoy de acuerdo contigo, que la frase en sí misma, más allá de demostrar quién es quién y por dónde van los tiros, que eso sí que es cierto, que es un lapsus muy revelador, pero tampoco va más allá la cosa, es decir, más allá del hecho de querer utilizarla y, por supuesto, no solamente los medios. El propio gobierno, en la sesión de control en el Parlamento, pues bueno, sobre todo el señor Sánchez y también algunos de los ministros, lo de la gente de bien, pues se pusieron cansinos, pero bastante. Es decir, acusándolos de que ellos se consideraban exclusivamente la gente de bien y que ellos legislaban para la verdadera gente de bien y bueno, en fin, aprovechar una frase para sacarle mucho más punta de la que tenía, ¿no? Pero bueno, también da idea del nivel en el que se mueve la política parlamentaria española, que con la mínima excusa pues tiene para rato. La política parlamentaria española y a algunos analistas políticos, no voy a decir todo. Sí, claro, y pues todo, bueno, a partir de ahí, pues las tertulias y toda la hostia, digo, pero vamos, eso es lo que los políticos echan de comer a la plebe, ¿no? Es decir, vamos a tomar sí. una gracieta y entreteneros con ella un par de días. Madre mía, qué nivelón, ¿no? Mientras tanto, las cuestiones verdaderamente importantes que se están dirimiendo en estos momentos, como las leyes que están, la ley trans, la ley del sí es sí, etcétera, pues así de paso pues, echamos un poco una cortina de humo y nos entretenemos con lo de la gente de bien y que la gente no se fije demasiado, porque así la colaremos y aquí no ha pasado nada. Muy bien. En fin, eso es lo que hay. Pues no tienes nada más que contarnos, Rafa. No se me ocurre nada más. Si tienes alguna sugerencia, pero yo, por mi parte, ya he contado lo que para mí era lo que había. Y por lo tanto, bueno, lo que había no. Un pequeño muestreo de lo que había, porque a ver, hay muchísimas cosas, pero que bueno, que quizá sea mejor tratarlas en otro momento. Pues podemos dejarlo por aquí, le ponemos un poco de música a nuestra audiencia que se lo merece y tampoco nos cortarán en la segunda emisión y nos dejarán con la palabra a medias. Esperemos que sí. Que en los programas post-tertulia os pasáis un montón, no sabéis cuándo acabar, nunca paráis. Bueno, eso es el responsable de la escaleta que... Ya, yo os escucho y digo, pero estos tíos, porque sois tíos la mayoría, solo cuando va Raquel y tal. Con permiso de Raquel. Permiso de Raquel. Entonces, no tengo nada más que decir, pero bueno, solo añadir y raca, media hora añadiendo, digo, pero si acaba de decir que no tiene nada que decir. Claro, pero eso es cuando oyes a un político decir aquello de seré breve y ya te puedes echar las manos a la cabeza que va para rato. Muy bien. Comentario aparte de los tertulianos de la radio, entre los que te encuentras, pues eso, aprovechando el micrófono, caña. ¿Vale? Muy bien. Vale. Nos oímos el viernes que viene, si no ha pasado nada. Muy bien, de acuerdo. Salud y buen día. Buen día.